I think that we can start discussing this first activity. As you can see here, Susie, that you enter after your mates. The idea is that you are going to name one thing according to these categories. I have here like Aran, Fer, and Susie in this order because it was the order that you entered the class. And I am going to ask one example from you in turns, okay, como en turnos. Number one is for Aranza. Name clothing you see in this room, or in your room in this case. For instance, I can see in my room trousers. Trousers, very good, great. Name kind of fruit, Fernando. Ay, es que, bueno, la verdad me hice un poquito la verdad me confundí un poco, teacher. No sé si me pueda mencionar nuevamente. Yes, algún nombre de fruta que no sea en this case Okay. apple. Naranja se dice igual orange. Yes, like the color, very good, thank you. Okay. Kinds of quiere decir, ¿no? Clases de, y yo puedo decir kind of, un tipo de, like in singular, and in this case, bueno, está como planteada en plural para seguir discutiendo, ¿no? Y providing different examples. Number 3 is for Susie. Name things you drink, Susie. Orange juice. Perfect. Aranza. My Parts of the body? Okay, yes. Super. Fernando, kind of animals. A name of an animal. Dog, cat. Yes, excellent. Thank you very much. Susie, a famous city in the world. New York. Wonderful. And we start again. Aranza, name a language. French. French, very good. And here we have, Fernando, this is for you, school subjects. I don't know whether you remember or can name, podrás nombrar algún tipo de materia de estas que estudiábamos en el cole, como en este caso tenemos history. History, geography. Geography, math. Notice this different. Thank you, Fer. It was just an example. History, I'm going to ask you. Spanish. Ya que estamos ya que apareció el nombre history, les pregunto la diferencia entre history and story. Story is about your life or about some people. History is history of the world. Very good, great. Sería una buena explicación. History, ¿sí? Como el nombre tal vez de la materia. Historia que aprendíamos en la escuela nos habla de la historia del mundo, de un personaje famoso, ¿no? O la historia tal vez de una ciudad, de un pueblo. Y cuando yo digo story, en inglés es como contarte una historia, un cuento, una anécdota, ¿sí? Y los utilizamos diferentes. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando nos queremos referir a algo más académico, que tenga que ver, ¿no? Como que nos remite a esto de la escuela, que aprendíamos esta historia importante que se aprende, usar la palabra history, por eso se llama History Channel, right? Es parecido como... sorry, teacher. Sí, es parecido como since y from. Sí, bueno, en realidad en este caso la idea era que notemos la diferencia por ahí en el uso de estas dos palabritas, que son un tipo de palabras las que vamos a trabajar hoy, que como en castellano la traducción por ahí literal va a ser historia en ambos casos, ¿no? Podríamos tender a equivocarnos. Ahora, volviendo a todos los ejemplos que ustedes nos dieron, what kind of words are all of them? ¿Qué tipo de palabras son todas estas que ustedes han nombrado? Nouns. Very good, great. Thank you very much. Nouns. Today we are discussing different types of nouns, right? Vamos a trabajar con nouns. First idea,
very first idea before we start, okay? Nouns, we use nouns, o este tipo de palabra, los usamos like subjects or maybe objects in a sentence, right? As a subject of the sentence, como el sujeto de la oración, in this case, birds fly, or as an object of a verb, como objeto del verbo, like Carl, que también es un sustantivo, is holding a pen, que en este caso es otro sustantivo, que en este caso lapicera funciona como objeto del verbo. Y abajo nos aclara esta idea de que some verbs can be followed by an object. These verbs are called transitive verbs, right? Y generalmente encontramos esta aclaración, por eso los pone, ¿no? VT in a dictionary, es como lo encontramos al ladito de cuando buscamos la traducción, maybe, o tal vez la pronunciación, nos aclara qué tipo de verbo es. Some cannot be followed by an object. These verbs are called intransitive verbs. Esto nos quiere decir que tenemos, en el caso del inglés, algunos verbos que sí o sí necesitan, ¿sí?, tener un sustantivo detrás, a continuación, para dar sentido. Imaginamos si yo digo, Carl is holding. Hold es sostener, ¿no? Tener algo en tus manos. O cargar a alguien, en caso de si uno pudiera pensar, ¿no? Maybe holding a baby, right? También por esta idea de estar sosteniéndolo, hasta lo podríamos traducir como algún tipo de abrazo, ¿la? Holding or hugging. Ahora, si yo solamente digo, Carl is holding, puedo darme cuenta que this statement, este tipo de oración, está incompleta, ¿sí? No tiene ningún sentido. Sin embargo, puedo decir, Carl is playing, y ahí no pasaría nada, está jugando. Podría yo agregarle un objeto like playing football, y ahí estoy ampliando la información o dando más detalles, sí, pero no sería incorrecto desde la gramática decir simplemente Carl is playing. So, first idea of nouns that we wanted to start discussing. They function as a subject of a sentence, or maybe as an object of a verb, ¿no? Como y esto nos va indicando el uso y la posición que van a tomar luego, ¿no? En una oración para encontrarlos. Then, we know that we have different kind of categories. Tenemos varias categorías de sustantivos, y acá apelamos un poquito tal vez a lo que recordamos from our mother tongue, right? Desde nuestra lengua madre, desde haberlo estudiado in language, ya que hablamos de las materias del cole, en estos momentos de análisis sintáctico. So, I'm going to share the presentation, and we're going to start discussing some nouns categories, let's say. Well, first I'm going to share from the beginning a presentation. Of course, the first template is the name of the topic. Nouns are words that give a name to people, places, or things, though they can also refer to ideas and other abstract objects, ¿ok? Con esta idea de que nombran, ¿sí? Dan nombre, nombran cosas, como a ustedes les tocó, name things, lugares, personas, cosas, y también pueden referirse a ideas, ¿sí? Y otros dice acá objetos o tal vez ideas abstractas, right? Que ya también estaría dando ideas de abstracto versus concreto, ¿no? Que también van a ser tipos de sustantivos con los que vamos a trabajar hoy. So first we're going to start, if the template moves, with proper nouns, right? As the name is indicated here, proper comes from proprio, right? And they are names of people, places, and organizations that we call proper nouns. We spell them with a capital letter. What is it? Deepavali? What is it? It's a festival. It's a celebration. Ahora llegamos ahí. Así no nos...
Así no nos anticipamos. I was reading then. We spell them with a capital letter. Esto como la otra vez que estuvimos trabajando con the alphabet, the consonants y todo eso, hicimos como referencia a cuando hablábamos de spelling, significando, deletrear, pero también reglas de spelling, como las que por ahí seguramente estuvieron trabajando con esta teacher que me comentaste antes. Sabíamos que una regla muy importante tiene que ver con capitalization, ¿no? Saber qué palabras llevan mayúscula. Y dijimos que más o menos es bastante parecido, con unas pequeñas diferencias al castellano, but well, we know that lo que hicimos como reflexión, most languages, we use capital letter for proper nouns. I have here Lionel Messi, like the name of a person, name, city and countries, Miami, China, Oxford University, and then the United Nations, like an organization. And we use capital letter for festivals, Christmas. Deepavali is a Hindu festivity, es una festividad hindú. Acá para poner diferentes tipos de nombres de festividades, Easter, Ramadan, and Thanksgiving. And we also use capital letter for people's titles. Esto también lo comentamos la otra vez, como el título que denomina un poco la profesión. Y me pareció interesante que estuviera acá. ¿Por qué? Notice the examples. I was talking to Dr. Wilson recently. Sabemos que Wilson, en este caso, llevaría, obviamente, capital letter, una mayúscula, porque es un apellido. Pero ¿qué pasa con doctor? En otro contexto, si yo digo I'm going to the doctor, o you need to see a doctor, ¿sí? Ahí el sustantivo doctor no llevaría mayúscula. En este caso sí pongo la mayúscula porque está haciendo, ¿sí?, el título de esta persona, nos está contando la profesión. Everything depends on President Fernández. Same idea. Tal vez la palabra president en otro contexto, ¿sí?, no llevaría mayúscula, ¿ok? Pero en este caso, it's talking about a person title. I am going to move the finger. Sometimes we use a person's name to refer something that they have created. Y esto me parece como interesante con esta idea de que a veces utilizamos el nombre de la persona que creó, por ejemplo, esta obra de arte o este libro, como si fuera un sustantivo, ¿no? Right, like, recently, a Van Gogh was sold for $15 million. A Van Gogh, un Van Gogh, ¿no? Un Picasso, digamos, por ahí en castellano también. Lo utilizamos, esa referencia. Utilizarlo como nombre de la obra. We were listening to Mozart. I'm reading an Agatha Christie, ¿ok? En este caso, sabemos que es una obra de Agatha Christie. So, I think proper names are quite clear, right? No tienen como mucha más explicación. Los utilizamos, obviamente, nombrando a una persona, un lugar, una ciudad, una obra, una asociación, and they take capital letters. Creo que esto está bien, right? Podemos continuar con otro tipo de sustantivos, ¿verdad? Mm-hmm. Great. Let's pass on to this idea. Then, when we are talking about maybe common nouns, right? Cuando hablamos de los sustantivos tal vez comunes, ¿no? Porque cuando empezamos a pensar, ¿no? Podríamos diferenciarlos a grandes rasgos, being proper or common, siendo sustantivos propios o sustantivos comunes, ¿ok? Pero dentro de toda esta gran variedad de sustantivos comunes, ¿sí? Tenemos esta gran diferencia entre countables and uncountables, right? So, I am going to stop here. Voy a parar acá y voy a hacer esta introducción, ¿sí?, desde el trabajito que empezamos antes, ¿ok? Here, I'm going to share my screen again. Okay, here we have sugar, but we have two possibilities. Here a sugar bowl or a pot, and just sugar there
on table. Which of these two possibilities can we count? ¿Cuál de estas dos opciones o ejemplos podemos contar? Sugar bowl or sugar? Sugar bowl. Very good, great. Obviamente, cuando decimos contable o incontable, que podríamos encontrarlo count, non-count, o countable, uncountable, ¿sí? Como las dos formas de decir lo mismo, de representar la misma idea, tienen que ver con esto de contable o incontable. Y cuando decimos incontable, no nos referimos directamente de que no podemos contarlos, sino que no solemos contarlos en unidades, ¿sí? Sino que utilizamos algún tipo de medida para ellos, ¿sí? Como el azúcar. Sí podríamos contar la cantidad de bowls llenos de azúcar que tenemos, pero el azúcar para contarla en realidad, para medirla, usamos, obviamente, measurements. 1 kilo, yes, for instance. First definition, right? We have count nouns, los sustantivos contables, los vamos a separar entre singulares y plurales, right? Después vamos a ver algo un poquito más de explicación on the presentation, but this is the first idea. A book, one book, or books, two books, some books, a lot of books. Non-count nouns, los incontables, tienen con esta idea de que no tienen una forma en plural, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en algún caso vamos a encontrar algún tipo de quantifier, ¿no? Algo que nos dé algún tipo de idea de medida, ¿sí? o cierta noción de cantidad, pero no los vamos a usar en plurales. Mail, ¿sí? Como correo, some mail, a lot of mail, right? Y acá tenemos una lista así como grande de comunes sustantivos uncountables or non-count nouns, que se utilizan en inglés, right? Generalmente estamos acostumbrados a hacer la primera referencia con cosas que comemos y bebemos. Todos los líquidos serían incontables, y todas estas por ahí comidas o alimentos que nos den idea, ¿no? De granos, harinas, ¿ok? Que usaríamos medidas para denominarlas. So, I'm going to stop here, since we have discussed, hemos discutido esta primera idea entre countables and uncountables, so we pass on to more detailed information, ¿sí? Algo un poquito más detallado here on the template. Count nouns or countable, right? I am going to write here, count is similar to countable, y los vamos a encontrar de las mismas formas. Have two forms, singular and plural forms. Singular count nouns refer to one person or a thing, and we have here a teacher, a book, a wish, an idea. And plural count nouns refer to more than one person or thing. ¿Sí? Obviamente, es la idea de plural. Teachers, books, wishes, ideas. So let's change. Singular count nouns cannot be used alone. They must have a determiner. Okay, necesitan tener ahí un determiner. Notice this. The English teacher, that book, a wish, my latest idea. Y hago una pequeña referencia acá a determiners. Son estas palabritas, ¿sí? Que vienen antes de las frases nominales, dice acá. Y nos indican si esta frase nominal, si este sustantivo que estoy poniendo es specific or general, right? Tenemos estos specific determiners, como el artículo de, o estos possessive, my book, the book, or demonstrative, this book, that book, ¿ok? Pues los vamos a utilizar adelante de estos singulares, y también generals, como decir a book, any book of the world, right? And si empezara obviamente en vocal, yes, like an apple, como la frase an apple a day keeps the doctor away, ¿sí?
una manzana, no específicamente esta, sino cualquier manzana en general. Another, other, y esta idea de sometimes we need a zero determiner en algunos casos. Vuelvo entonces. Ok. Me parece que me fui muchísimo. Sorry. Just back on a minute. Okay. Plural count nouns do not have a general determiner when they refer to people or things in general. Generalmente con los plurales no ponemos un determiner, más que nada cuando estamos hablando en ideas generales, ¿no? Computers are very expensive. In general, do you sell all books, right? In general. But they might have a specific determiner cuando queremos, obviamente, hablar o referirnos, ¿sí? En plural, a alguna de estas categorías. Those computers are very expensive. The books in that shop are very expensive. Her sisters live here. And then we have quantifier or numeral, right? Some books, a few books, a lot of good ideas. 2 books, 2 new books, 3 wishes, ¿sí? Podemos incluirlos. Cuando hablamos de los contables plurales, generalmente, agregamos la S para formarlos, book, books, school, schools, but sometimes taking into account the ending, teniendo en cuenta el final del sustantivo, ¿sí? Agregamos IS, ¿sí? Para formar el plural, ¿sí? Con esto estamos refiriendo spelling rules, ¿no? Como cómo escribirlos a estos verbos. Fíjense que estas terminaciones, ¿sí? Son casi las mismas que tenemos en los verbos al agregarle la S en las terceras personas del presente simple, ¿no? Capaz nos damos cuenta. Fíjense acá, watch and watches, en este caso se refiere a los relojes, ¿sí? Pero uno podía transponerlo y pensar en el verbo, ¿no? He watches TV. Esas terminaciones de las palabritas. Esta idea también la conocemos, ¿no? When a noun ends in a consonant and Y, we make the plural with I y S, ¿no? Estos plurales que obtenemos cuando terminan en esta, nosotros le decimos, ¿no? Esta Y, right? Con una consonante anteriormente, este cambio que conocemos, ¿no? Party, parties, country, countries, lady, ladies, to make the plural, pero no así cuando antes de esta, Y, había una vocal. Boy, boys, day, days, play, plays, en este caso play como una obra, ¿okay? Como sustantivo, no está como verbo en este caso, pero fíjense que fuera de contexto y leyendo la palabra, uno podría pensar que se refiere a la forma de conjugar este verbo en presente también, ¿no? Es bastante parecido. Some common nouns have irregular plurals, algunos tienen estos plurales irregulares que cambian la palabrita, y estos son los más comunes: man, men, woman, women, child, children, y suele haber mucho error con esta frase, más que nada, con esta palabra, children, porque muchas personas no recuerdan o no se hacen a la idea de que es un plural irregular, y solemos escuchar cosas como children's, right? Como que le ponemos la S, algunas personas le ponen la S a veces sin darse cuenta, ¿no? Como automáticamente, porque uno tiene como esta idea de que los plurales van a llevar esta S. Person, people, right? Foot and feet. Pasa lo mismo con tooth, teeth, right? Estos plurales irregulares. Y así muchos. Mouse, mice, ¿no? Podríamos como pensar en varias ideas. Entonces, so far, hasta ahora, sustantivos comunes, ¿sí? Contables pueden ser plurales o singulares, ¿sí? Los singulares contables van a llevar un determiner antes, esta palabrita, ¿sí? Que vamos a escribir antes. Y los plurales podrían llevarla en algún momento específico, ¿ok?
Y estuvimos viendo algunas reglas como para armar, reglas de spelling, para cómo formar estas palabras en plural. Ahora vamos a hablar de los uncountable or uncount or non-count, son tres formas como de decir la misma idea, ¿no? Incontables. We do not use them in plurals, o sea que no los usamos en la forma plural. And we do not use them with infinitive article or and. No lo usamos con ese artículo, ¿sí? Porque nos da la idea de un solo objeto, una sola idea, ¿sí? Por eso mismo no lo vamos a usar con estos uncountables. We ate a lot of food. Sería incorrecto hablar de foods, right? We bought some new furniture. Obviamente sería incorrecto decir furnitures. Do you know the word furniture? What is the Spanish for furniture? Any of you, maybe? Los muebles. Yes. Fíjate la idea, ¿no? Que cuando nosotros transponemos al castellano, como nosotros sí podemos hablar de un mueble o varios muebles, ¿sí? Esta idea de furniture como un sustantivo incontable es como medio raro, ¿sí? Pero por ahí podríamos hablar como del mobiliario, y ahí ya nos empieza a agarrar esta idea de being uncountable. That's useful information, no a useful information, ¿sí? Porque no sería incorrecto tratar de pensarlo como si fuera un contable singular. We can use some quantifiers with uncountable nouns. Como yo les había dicho, la idea es que no los contamos en esta idea de unidades, sino con algún tipo de medidas. Y podemos dar esta idea como he gave me some useful advice. Fíjense, advice will be the English para consejo. En castellano nosotros decimos un consejo, o dos consejos, porque es lo que en nuestro idioma podemos hacer con ese sustantivo, pero en inglés no. Entonces, yo podría decir some useful advice, a piece of advice, ¿no? Me dio como a piece of advice para dar cierta idea en este caso, pero no podría decir one advice, ¿ok? O two advices, sería un error en este caso, con este sustantivo uncountable. He gave us a lot of information, ¿no? Nos dio mucha información. No una o dos o tres como en cantidades con un sustantivo plural, right? Uncountable nouns refer to, or most times refer to, substances. Esta es como la primera categoría que tengo acá como de sustancias, ¿no? Es la más común. Food, water, bueno, wine, salt, bread, iron. Esta idea de los líquidos, las cosas parecidas a las, ¿no? Como uno diría, los granos, las harinas, right? Estas frutas muy pequeñas, like grapes, right? Utilizaríamos como uncountables y hablaríamos de medidas, ¿ok? Un racimo o un kilo, ¿ok? I was talking with some. On mobile. Yes, with it's important travel. Yes. Sorry. Do you have any question or we continue? No, you can continue. Okay. Perfect. No, you will comment on the situation. Yes. Me estabas comentando. Thank you very much. So, cuando hablamos así, la primera idea por ahí de la sustancia, nos pensamos en las cosas alimenticias, ¿ok? Human feelings or qualities, anger, cruelty, happiness, pride, honesty, y acá empiezan a aparecer como estas ideas de lo abstracto, que abajo van a seguir, ¿no? Beauty, death, fun, life, ¿ok? Siendo sustantivos uncountable. Activities, help, sleep, travel, work, acá en este caso como sustantivo, no como verbo, ¿no? La ayuda, el sueño, ¿ok? ¿Se entiende? Porque si no, por ahí podríamos leerlo hasta como verbos. Y acá, en las siguientes filminas, ¿sí? Hay algunos ejemplos
de algunos uncount nouns o non-count nouns, de algunos incontables que aparecen, ¿ok? Nos hace la referencia como information. Some common nouns in English and information are uncount nouns, even though they have plurals in other languages. Y eso es lo que un poquito estaba comentando, ¿no? Muchos sustantivos comunes en inglés son uncountables, ¿sí? No los contamos, los denominaríamos como incontables, aunque en otros idiomas tengan plurales. Y ahí pasa, ¿no? Que a veces se nos viene como especie de cortocircuito entre las lenguas, de que uno al conocer y haber usado el plural de esa palabra en la lengua madre, puede, ¿no?, llegar a cometer algún error en este caso. Acá hay algunos ejemplos, ¿no? Advice, accommodation, baggage, equipment, furniture, homework, knowledge, luggage, machinery, money, news, traffic. En este caso, todas estas palabras en inglés, aunque en castellano tengan plurales, como una tarea o varias tareas, ¿no?, de la escuela, por ahí uno puede pensar, en inglés, they are non-count nouns, ¿ok? Así que no los vamos a usar con cantidades, ¿sí? Sí, tal vez como en algún quantifier, como dijimos, ¿no? Alguna palabrita que nos dé idea, cierta idea de cantidad, pero no como en castellano los usaríamos, ¿sí?, con, por ejemplo, números. Any of these word to clarify, alguna de estas palabritas que necesitamos como explicar, porque a lo mejor, o traducir, o you know them all. Okay, what a silence there. ¿Alguna que necesitemos como explicar o aclarar? Si no, leemos, vamos comentando los ejemplos nada más. Accommodation, got referred. Accommodation tiene que ver con digamos, como en el lugar donde uno Se ubica. Viviría, por ejemplo. Uno puede hablar de accommodation, vas de viaje, y accommodation en a hotel, ¿no? Como alojamiento, no me salía la traducción como en castellano, como alojamiento, right? Si por ejemplo, if you have booked it in advance, ¿no? Si lo encargaste o lo reservaste con anticipación. Y lo mismo, bueno, baggage and luggage, ¿no?, como estas ideas de equipaje, ¿ok? Me interesaba comentarlos, ¿por qué? Porque son comunes, pero que en nuestro idioma, por ejemplo, los usamos como contables. Yo hablo de, por ahí, esta idea de, como comentó Susi con furniture. En castellano decimos mueble y muebles, y decimos tarea y tareas, ¿sí?, con esta idea de que puede ser singular o plural, y no así en inglés, ¿sí? Entonces me pareció interesante por lo menos nombrar algunos de los más comunes en los que nos pueden aparecer. So here we have some examples there. Let me give you some advice. How much luggage have you got? I'm going to pass on this Filmina. If you want to make these things countable, ¿no?, si queremos dar alguna idea, como decíamos, ¿no?, de medida, alguna idea de cantidad, usamos este tipo de expresiones, ¿no? A piece of, una pieza, una parte sería, o un poquito, o pieces of, a bit of, or bits of, un poquito, an item of, or items of. Fíjense que las frases, ¿sí?, tienen idea de singular y plural, no así el sustantivo que yo voy a poner a continuación. Let me give you a piece of advice. ¿Ok? Entonces uno en castellano lo podría como hasta traducir como te voy a dar un consejo, ¿ok? Porque en castellano sí tenemos esta idea de consejo y consejos, ¿no?, como una forma singular y una forma plural. That's a useful piece of equipment, ¿no? Es como un equipo, podríamos traducirlo, ¿no? Útil. We bought a few bits of furniture for the new apartments. Y acá podríamos empezar a pensar esta idea de que, bueno, son algunos muebles, ¿sí?, alguna parte del mobiliario, ¿ok? She had 6 separate items or luggage, right? Como 6
6 ítems, ¿sí? 6 bultos de equipaje, tal vez, ¿no? Porque en castellano nosotros decimos también si 1 o 2 o 3 le podemos dar esa idea de cantidad porque tenemos esta forma plural en nuestra lengua y no así en inglés. However, pero, sin embargo, igual esta aclaración, accommodation, money, and traffic cannot be made countable in this way. We need to use other expressions. Y ahí nos marca como un lado lo que serían los errores, ¿no? I live in 3 flats of apartments, ¿sí? En 3 departamentos, ¿no? Y por ahí no decir bits of accommodation, en ese caso no lo podríamos usar. He received 3 large sums of money, no pieces of money, sino como sumas de dinero, ¿ok? Una forma de darle cierta idea de contable. And we got stuck in 2 traffic jams, ¿ok? Como en 2 problemas de tráfico, ¿no? Que nos quedamos como atorados, ¿sí? In 2 traffic jams, ¿ok? Any doubts so far? Obviamente esto es una referencia que me parece interesante que la tengamos para pensar en algo y después obviamente le vamos a ir dando más uso en lo concreto, en armar ejercicios o al poder reconocerlo cuando leemos, ¿sí? Algún texto, algún folleto. Hasta ahora tenemos esta idea de que tenemos entonces contables e incontables. Los contables pueden ser singulares o plurales. Y luego los incontables o uncountable no tienen forma plural, y necesitamos este tipo de frases, ¿sí? Para dar alguna idea de cantidad. Great. I'm going to stop here. Stop share. Right. Con esta idea de countables and uncountables, before we continue with the other types of nouns, con los otros tipos de adjetivos, quería que trabajemos así con algunos ejemplos. And I'm going to share my screen again. Share. Obviamente con esto que decimos, bueno, es algún tipo de ejercicio que tal vez uno en otro tipo de clase lo trabajaría por escrito. Acá la idea es que lo pensemos, ¿no? O que lo charlemos oralmente para que empecemos a darnos cuenta con ejemplos concretos, ¿sí? Ir pensando estas ideas de si este sustantivo que está acá en italics, ¿no? En esta cursiva que se muestra, es countable or uncountable, en este caso count or non-count. And we have 2 examples first. He is sitting on a chair. Chair is count. Y me puedo dar cuenta ahí porque tiene, ¿sí? A chair, ¿sí? Es el determiner there. He sitting on old furniture. Uncountable. Hicimos una referencia bastante específica, ¿sí? Con respecto a esta palabra furniture siendo un sustantivo uncountable. Por lo tanto, que no tiene forma plural. Entonces, a ver si seguimos. Voy a poner acá los participantes. Great. A ver si tenemos. Sí, me siguen apareciendo en la pantallita con el mismo orden, casi diría. So, ahí yo los voy nombrando, pero ahora sería lo mismo, ¿no? Aranza, Fer, and Susie. 3 for Aranza, then. She has a coin. Coin is countable noun. Yes, very good. 1 coin, 2 coins, podríamos tener la forma plural y singular. Very good, thank you very much. Fer, number 4, she has some money. Incountable. Uncountable, very good, Fer. En este caso, la idea de money como dinero en inglés es uncountable. Después sí podríamos hablar de cantidad de la moneda específicamente, ¿no? Una cantidad de dólares o una cantidad de euros, ¿ok? Pero la idea de money como dinero, it's uncountable. Susie, Okay. thank you, Fer. Susie, Thank the you. street is full of heavy traffic.
Uncountable. Very good. También hicimos referencia. De acá fíjense que adelante tiene como un adjetivo, ¿no? Heavy traffic, como esta idea de que había mucho, o tráfico pesado, pero this is an uncountable. Thank you, Susie. Number 6 for Aranza. There are a lot of cars in the street. Cars is countable noun. Very good. In this case, we don't have numbers, but we have an idea with like a quantifier, un montón de. 7 for Fernando. I know a fact about bees. Fact. The fact. What is? Yes, a fact. A fact sería como un hecho, una información, una verdad sobre. Okay. Uncountable. También podría ser como un dato, ¿ok? Hablando en este caso, uno piensa que parece que es un dato de las abejas. Fíjate que dice a fact, o sea que ese a fact se puede reemplazar como one fact, y eso nos vendría a dar una idea de que fact, un hecho, un dato específico, sería contable, ¿sí, Fer? Ok. Bueno, es diferente de información, ¿sí? En este caso, pero están puestos juntitos, se van a dar cuenta para hacer un poco de trampa ahí, para que pensemos. Una de las ideas para darnos cuenta es esto de que aparezca E como representación de esta unidad de singular, un hecho. Pero está muy bien, obviamente, Fer. Number 8 for Susie. I have some information about this. Countable. In this case, information, remember that we have discussed, this is uncountable or non-count, es incontable, por eso es some information. Y están puestos los dos juntos para que nos demos cuenta, ¿no? Recuerden que tenemos que separar el hecho de que en nuestra lengua, estas dos cosas, tanto un dato o una información, se pueden usar de formas plurales y singulares, pero en inglés, information is uncountable, no tiene plural, por ser incontable, por eso es some information. Nunca lo vamos a encontrar con S, ¿ok? Thank you then. We continue with Aranza. The teacher gives us a lot of homework. A lot of homework, it is countable noun. In this case, this is an uncountable. No, homework is uncountable, but a lot of is with countable noun. Sí, pero en este caso, viste que, bueno, por ahí hicimos como esta referencia. Se pueden usar este tipo de frases, ¿no? Para dar alguna idea, como un quantifier, en estos casos incontables, ¿sí? Pero la tarea en realidad en inglés es incontable, por eso dice a lot of, como un montón de tareas, pero no puedo decir 1, 2, 3 tareas, como sí lo podría decir en castellano, ¿sí? Okay. Es uncountable. Diferente de number 10, we have an easy assignment. Number 10 is for Fernando. A ver ahí. He asked what is, teacher? Easy sería acá esto es un adjetivo, viste que nos están poniendo más palabras porque obviamente los usamos para calificar y también para distraer un poco la atención. Easy es fácil, assignment sería como una especie de trabajo práctico, ¿ok? Assignment. Es un tipo de tareas que se mandan, ¿sí? Pero dice an assignment. So, countable? Very good, Fer, sí, es contable, por eso dice E. Podríamos hablar de varios, 1, 2 o 3 assignments, porque uno tiene 1, 2, 3 trabajos prácticos, le podríamos decir, ¿no? Medio en castellano. Porque si yo uso la palabra tarea como sinónimo en castellano, voy a tener problemas, ahí me voy a equivocar con la idea de que homework in English is non-count. Assignment in English is count, es contable. Very good, Fer. Okay, and the next one is for Susie. I like classical music. Uncountable.
Very good. Music sería también como esta idea de sustantivo uncountable. Number 12 will be for Aranza. Would you like some coffee? Coffee is uncountable. Very good. Y habíamos hecho como esta referencia de que los líquidos, ¿sí? Son incontables y bueno, contamos luego las medidas. A cup of coffee, for instance. 13, la 13 para Fernando. Our school has a big library. Accountable. In this case, it is countable, es contable, fíjate que dice a big, una grande, library is the English for biblioteca en este caso, y es a room, es una habitación o un espacio en este caso dentro de la escuela, y es contable. Podríamos encontrarlo con otras cantidades, a big library. Okay. 14, we are learning new vocabulary every day. Uncountable. Yes, very good, Susie. No te había nombrado, pero thank you very much porque era tu orden. Mismo, ahora vienen estas palabritas, bueno, en realidad advice de la que ya comentamos un poquito. This is justo es for Aranza. I need some advice. Some advice, I think, is, I don't know, just a moment. Sí, guarda. Advice is uncountable. It's uncountable. Yes, very good. But you cannot say one advice to advice. Excellent, very good, Aranza. Continue. Me parece que quería seguir. No, que advice es aconsejar en general. Okay. No se puede contar. Exactamente. ¿Por qué lo aclaramos? Yo viste que les puse esta idea con varios ejemplos de sustantivos uncountable, que son en inglés, ¿no? Estos que no se cuentan. ¿Por qué? Porque en castellano sí los contamos y sí tienen plural. Y yo ahí es a donde me equivoco, porque yo en castellano digo, sí, le pedí y me dio 3 consejos, ¿ok? Pero en inglés no podemos hacer eso, por eso decimos some advice, para dar alguna idea, ¿no? A piece of advice, o alguna de estas frases que dijimos para dar alguna idea de cantidad. Thank you very much. Fernando, la que sigue es para vos. Peter has a good job. Uncountable. One good job. ¿Qué te parece? Countable. Very good. Diferente que el siguiente, que voy a hacer la aclaración ya directamente. Miremos el 16 y el 17, 16 and 17. La diferencia entre job and work, ¿ok? Porque uno en castellano traduciría las dos palabras casi como sinónimos, ¿no? Trabajo y trabajo, si uno lo piensa, ¿ok? Sin embargo, likes his work, esta idea de denominarlo, ¿no? Como el trabajo, la tarea que realiza, ¿sí? Es uncountable. Job is countable. Work is uncountable or non-count. Y así llegamos a la 18. 18 is for Susie. Margot wears a lot of bracelets. Countable. Very good. Sí, that would be like, sería como pulseras, ¿no? Brazaletes. Y en ese caso, aunque tengamos a lot of, porque nos quiere decir que son muchos, sí, podría haber habido ahí una cantidad específica, porque bracelet is a known count. So I am going to stop this to make a quick summary or a quick revision, una pequeña, un pequeño summary here. Estuvimos viendo, ¿no? Esta idea de common and proper, right? Proper to tell the name of a people, sorry, of a person, porque people is uncountable, plural. The name of a person, the name of a city, or an association, organization. Common to refer to the other things. Now then we can have
countable or uncountable, ¿sí? Podemos tener los contables e incontables. When we're talking about countable, we can think of singular plurals, ¿ok? Y también esta idea de que están estos plurales irregulares, ¿no? Como man, men, ¿ok? Que en ese caso no cumplirían con agregarle la S, sí, para armar el plural. And then we have this uncountable, ¿sí? Estos que son incontables. En muchos casos, sustantivos incontables en inglés, uncountable nouns son diferentes, nos aclara que en los otros idiomas, ¿ok? Por eso a veces nos generan confusión, porque en nuestra lengua madre, y tal vez a otro alumno estudiando inglés de otros idiomas, ¿sí? Le pase lo mismo porque en su lengua materna estas palabras sí tengan plurales singulares, ¿sí? Pero en inglés, al ser uncountable nouns, la idea general es que no tenemos forma plural, no le podemos agregar S ni cantidades numéricas. Sí podríamos usar, como vimos, algún tipo de quantifier, algún tipo de frasecita que nos dé cierta idea, ¿sí? O noción de cantidad, como mucho, poco. Y veíamos, ¿no? Un poquito, mucho, una parte, como para darnos esta idea. Y también discutimos, así como en la explicación, esta idea de concrete and abstract, ¿sí? No hay mucho más, ¿sí? que ahondar ahí más que nada con ejemplos puntuales en cuanto a sustantivos abstractos y concretos, ¿no? Esta idea de que los abstractos representan, ¿sí? Tal vez una idea, ¿ok? En cuanto al concreto, algo que podríamos decir, ¿no? Es más tangible, visible, ¿sí? Que yo puedo encontrar. Like table or love, ¿ok? Como esta diferencia entre una mesa y el amor como una idea o una abstracción. Then, on the following class, we keep on working with different kinds of nouns. Group nouns, possessive nouns, compound nouns, ¿sí? Y algunos ejemplos más. Any questions so far? No. Okay, thank you for joining. I don't know, are we seeing each other on the next video? ¿Nos vemos todos el próximo módulo? Yes. Yes, teacher. Yes, you do? Yes, Susie, class, teacher. Next class. I see you, Susie, then? Or No, I following can't. video? Oh, okay, No. well, for you to know that, then you can look for this following lesson. We continue discussing nouns, okay? Okay, thank you. Okay, bye-bye. Good night. See you Thank next you. class. Bye-bye, Thank you. see Bye. you.